¿Qué hubiese pasado si ella hubiera dicho que no o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de tu cruz. Déjame ser, Señor, la fe de María para decirte sí, sí sin medida. Dame la fe, Señor, la fe de María para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada tu corazón y tu alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y ahora ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de tu cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María para decirte sí o sí, un sí sin medida. Dame la fe, Señor, la fe de María para renunciar a mí y entregarte mi vida. Hoy les presento este nuevo espacio que se llama Dejando Huellas de Jesús, en donde quiero compartir con ustedes el tiempo y las buenas obras que están realizando un grupo de personas que comprenden que venimos a este mundo sin nada y sin nada nos vamos, que lo único que dejamos
son huellas. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. El abrazo más fuerte lo di. En este ciclo de programas les voy a presentar a la gran familia de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. La Fundación Ñandeyara Ñe'e es una asociación de laicos comprometidos con la Iglesia Católica y la sociedad, de carácter filantrópico, sin fines de lucro. Su objetivo principal es difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, la ayuda a la educación a niños y jóvenes carenciados y el servicio social. Fue fundada el 25 de mayo del año 2018. Está integrada por un grupo de profesionales multidisciplinarios ad honorem, que conforman la comisión directiva. En este bloque está con nosotros la señora Marisol Mendieta de Talavera. Ella es la primera escribana que tuvo a su cargo la formación del estatuto de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Bienvenida, Marisol. Apreciada Vivi, te agradezco por el programa, por este primer programa Dejando Huellas de Jesús. Quería comentarles a todos los televidentes el proyecto de amor que es la Fundación Ñandeyara Ñe'e. A mí me tocó realizar la inscripción del estatuto Fundación Ñandeyara Ñe'e. Se notó realmente la intercesión, la oración. Este trabajo duró apenas 60 días. En 60 días teníamos todo inscripto, el estatuto Ñandeyara Ñe'e. Y quería también hacer llegar este mensaje, ¿verdad?, de que todos podemos poner ese granito de arena, para que realmente la fundación esté cada vez más fortalecida. Tenemos aquí con nosotros la primera coordinadora diocesana, la escribana Marisol Mendieta de Talavera. Y nada se puede hacer sin la colaboración de los demás. Ella es la que estuvo conmigo aquella vez, por eso ellos son los que hicieron posible el encuentro de hoy. El padre Julio César Duarte Ortellado nació en casa el 12 de abril de 1910 y falleció a los 37 años en Perú, en 1943. Es una nueva misión como servidora del Señor. Te encomendaron la formación de hermandad en las diferentes capillas y parroquias para impulsar la beatificación del padre Julio César Duarte Ortellado. ¡Qué emoción, Marisol! A ver, contanos. Así es, mi querida Viviana. Estamos con un nuevo desafío. Amo los desafíos. Soy hija de Dios y estoy segura que este gran sacerdote, nuestro siervo, padre Julio César Duarte Ortellado, muy pronto va a ser canonizado como beato, como santo. Nuestro próximo santo paraguayo. Como propiciadora de la Fundación Ñandeyara Ñe'e, ¿qué mensaje podrías dejar? Mi querida Viviana, el mensaje que quiero dejar a toda la comunidad y en especial a los televidentes del primer canal católico Ñandeyara Ñe'e, es que se acerquen a la comunidad, que se acerquen a la fundación. Es un espacio que Dios utiliza para la evangelización. Por lo tanto, cada persona que pueda aportar un granito de arena
para impulsar el desarrollo de esta fundación y del canal es un gran desafío realmente, y le esperamos a todos que realmente pónganse las pilas, llénense de entusiasmo y de ánimo y acérquense a la Fundación Ñandeyara Ñe. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir. Está con nosotros en el primer programa Dejando Huellas de Jesús el licenciado Rubén Osuna Duarte. Él es el vicepresidente de la Fundación Ñandeyara Ñe y dueño de un corazón lleno de generosidad. ¿Qué tal, Rubén? Bienvenido a este primer programa. Muchísimas gracias, presidenta. Es un honor estar aquí en este primer programa. Que Dios quiera sea el primer programa, el más bendecido de todo el Paraguay, en donde ayude a toda la gente a que pueda colaborar para el canal Ñandeyara Ñe, en nombre de Jesús. Gracias a tu generosidad, varias personas están recibiendo ayuda social. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Cuando hacemos esto con alguna persona, lo estamos haciendo con el mismo Jesucristo, nos dice San Mateo. Rubén, ¿qué te hace sentir las ganas de querer ayudar a los demás? Tu pregunta me transporta a mi familia, a mis padres, quienes dieron de todo, por todos y para todos, sus hermanos, sus sobrinos, sus nietos. Y recuerdo, estoy un poco emocionado, vivíamos frente a una escuela, y a esa escuela se llamaba Leandro Prieto. A esa escuela le hacía falta baños. Mi papá le juntó a los del barrio, a los amigos del barrio, y juntos construyeron el baño para la escuela, el salón auditorio que hacía falta, y así sucesivamente fueron ayudando al barrio y a muchas familias quienes realmente tenían muchas carencias, ¿verdad? Entonces un poco lo que uno aprende de la familia, del papá, de la mamá. Mi mamá es docente, entonces creo de que son los valores familiares que a uno le impulsa y le lleva a dar un poco al hermano, ¿verdad? Porque esa es la enseñanza que nos dieron. ¿De qué me sirve a mí que tener un plato de comida y mi hermano no tenga un plato de comida? Entonces creo que es muy importante rescatar y tener y fomentar esos valores. Realmente emocionante lo que nos está contando Rubén. Quédate con nosotros y después de la pausa volvemos con más Dejando Huellas de Jesús. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad
es grande. Tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir. Rubén, hace tiempo que estás apoyando a la causa para la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Hortellado. ¿Tenés algún parentesco con él? Sí, Presidenta, ya van a ser poco más de 13 años que yo me sumé al esfuerzo de mucha gente que está trabajando por la causa del Padre Julio. Tenemos conformada la Hermandad del Padre Julio y el parentesco que tengo sería, él sería mi tío bisabuelo. El papá del Padre Julio se llamaba Simón Duarte y su mamá se llamaba Juana Hortellado. Ellos tuvieron 7 hijos y uno de sus hermanos se llamaba José Milton y él es el padre de mi abuelo Rolando Duarte. Ese es el parentesco que yo tengo. Y la causa hoy día está en una etapa en la que ya fue declarado siervo de Dios el Padre Julio y ya fueron presentados todos los antecedentes solicitados por la diócesis de Carapeguá, que son todos los antecedentes y las carpetas del Padre Julio, que son documentos que sirven para el análisis y así proseguir con la causa, ¿verdad?, de canonización del Padre Julio César. Un sueño anhelado es que la fundación tenga su sede propia. Estás trabajando como vicepresidente para el proyecto de nuestra futura sede. A ver, contanos, estamos ansiosos de saber cómo va a ser. Sí, Presidenta, junto con el ingeniero Martín Guasmosi, Iván Trila, ¿verdad? Vinimos trabajando ya hace como 2 meses en el proyecto y diseño de lo que va a ser la futura sede de Ñandeyara Ñe'e, en donde el futuro, digamos, es un futuro bastante ambicioso porque en realidad queremos que la sede cuente en un espacio como mínimo de 1 hectárea, ¿verdad? Que tenga una escuela, un colegio, que tenga un polideportivo, que tenga una iglesia y que tenga un espacio definitivo para el canal pueda ser desarrollado y tenga su propio set de grabación. Entonces es muy ambicioso el proyecto que tenemos, ¿verdad? Yo creo que nos vamos por buen camino y lo importante es que ya dimos el primer paso, ya tenemos el diseño y el proyecto. Entonces es un gran avance y con la ayuda de todos vamos a hacer de que esto sea posible. Así mismo, así es que para ese sueño anhelado vamos a pedir la intercesión de nuestra Madre María Auxiliadora, que junto con Don Bosco logramos poner en marcha el primer canal católico del Paraguay. Entonces, vamos a pedir la ayuda de nuestra Madre María para que ella
pronto nos regale nuestra casa propia. Quiero presentar el diseño y el proyecto de la futura sede de Ñandeyar Añé. Hemos desarrollado el proyecto en un área de aproximadamente 8.000 metros cuadrados. La misma cuenta con una iglesia, un canal de TV, escuela de jardín y preescolar, escuela primaria, escuela secundaria, acceso y administración, polideportivo y áreas complementarias. En el proyecto de la iglesia podemos visualizar la nave principal con capacidad de aproximadamente 340 personas, el altar, el vestíbulo, el confesionario, la oficina, la sacristía, la casa pastoral, el área de circulación y muros. En el siguiente plano se puede visualizar el canal de TV. La planta baja cuenta con 4 sets de grabación de 20 metros cuadrados cada uno, 2 sets de grabación de 30 metros cuadrados cada uno, un set de grabación de 198 metros cuadrados, un cuarto de control, baños, depósito de limpieza, recepción, sala de espera, utilería, maquillaje, vestuario, depósito de atuendos. En la planta alta podemos visualizar la misma, un kitchenette, una secretaría, una dirección, 2 salas de edición de aproximadamente 20 metros cuadrados cada uno, sala de reunión para 12 personas, los baños y un área de circulación y muros. En el siguiente plano podemos visualizar la escuela, el jardín y preescolar. En la planta baja tenemos el foyer de ingreso, sala de rincones, aula preescolar, la dirección